Un año después, la brutal verdad de cómo mis hijos destruyeron mi hogar y me expulsaron todo comenzó con un grito desgarrador que resonó en las paredes de mi hogar un día caluroso de verano. Era un sonido que se me clavó en el pecho como un puñal helado. La noche anterior, la casa era un refugio. Pero ahora, el caos lo envolvía todo. Mis hijos, mis pequeños, habían cambiado. Había algo oscureciendo su inocencia, algo palpable, casi tangible. La mirada de mi hijo mayor, este brillo raro en sus ojos, se sentía como una advertencia. ¿Qué les había pasado? ¿En qué se habían convertido? El ambiente se volvió tenso y extraño, las risas se convirtieron en susurros, los juegos se tornaron en peleas furiosas. Algo no encajaba. Las luces de la casa parpadeaban extrañamente y, algunas noches, podía escuchar murmullo de voces que parecía venir de las paredes. Mi pecho se apretaba solo de pensarlo. ¿Era la casa la que estaba maldita, o eran ellos? Una tarde, volviendo del mercado, encontré un símbolo marcado en el suelo del jardín, un círculo extraño que emanaba una energía inquietante. Se sentía como si la tierra estuviera viva, palpitando bajo mis pies. ¿Acaso estaban haciendo algo sin que yo lo supiera? El miedo me envolvía mientras cuestionaba mis instintos de madre. Estos hijos a los que les di todo, habrían encontrado un camino oscuro al que no podía seguir. Un día, decidí confrontarlos. La atmósfera era palpable, casi eléctrica. Con cada paso hacia el salón, el silencio se volvía más ensordecedor. Cuando abrí la puerta, sus miradas se encontraron y el tiempo se detuvo. Había un entendimiento entre ellos, algo que yo no comprendía. ¿Qué secretos guardaban? Antes de continuar, necesito decirte algo importante que está pasando. Many subscribers have reported that YouTube unsubscribed them without warning. Take a quick second to check the red button below to make sure you're still subscribed to the channel. I'd hate for you to miss any of the exclusive content coming soon. And while you're there, smash that like button, it really helps me out with the algorithm. Oh, and tell me in the comments, which city are you watching from? I love getting to know every amazing person was part of this community. Your participation makes all the difference. Let's connect. Regresé a la sala, el aire se sentía denso, como si cada palabra pudiera romper el delicado hilo que unía nuestro mundo. Ellos se miraron, y la tensión aumentó. Justo en ese momento, la luz parpadeó otra vez, pero esta vez, no fue solo un juego de luces. Una sombra oscura se reflejó en la pared, y yo lo supe, la verdadera lucha apenas comenzaba. ¿Qué pasaría si la oscuridad que había entrado en ellos, se extendía a mí también? El nudo en mi garganta crecía, y el miedo helado se apoderaba de mí. La noche caía, me daba cuenta de que había tomado una decisión inconsciente, la búsqueda de la verdad. Pero, ¿estaba realmente lista para enfrentar lo que mis hijos habían guardado tan celosamente? ¿Estaría lista para descubrir cómo mi hogar se había convertido en la escena de una historia que jamás imaginé? El aire estaba impregnado de una mezcla de inquietud y desasosiego. Con cada paso que daba hacia la habitación, el corazón me latía más rápido. Sabía que no podía escapar de esta confrontación. Era hora de desentrañar el misterio que había envuelto a mis hijos, de cara a cara con aquel secreto que nos había separado. Al abrir la puerta, la atmósfera se transformó. Un frío inexplicable se deslizó por mi espalda. Ellos estaban sentados en círculo, y el símbolo en el suelo parecía cobrar vida ante mis ojos. Lo que había considerado un simple dibujo era, en realidad, un portal a algo más oscuro. Las miradas de mis hijos estaban fijas en mí, pero a la vez, estaban tan lejos, atrapadas en un abismo que nunca había imaginado. ¿Qué es esto?, pregunté en mi voz, un susurro tembloroso. La pregunta flotaba en el aire como un globo que cada vez se inflaba más, pero nadie se atrevía a pincharlo. Fue mi hija menor, la más frágil de todos, la que rompió el tenso silencio. Sus ojos grandes brillaban con una profunda tristeza. Mamá, no comprendemos todo, pero estamos conectados. Su voz se apagó, como si temiera que cada palabra pudiera desatar algo peor. ¿Conectados con qué? Háganme entender. Mi grito sonó como un eco en la habitación, pero solo sirvió para hacer que el resplandor del símbolo en el suelo aumentara, iluminando la escena con una luz fantasmal. Mi hijo mayor, que había estado callado hasta ahora, se levantó lentamente, como si una fuerza invisible lo guiara. Sus ojos estaban llenos de una intensidad desconocida. Es más grande que nosotros, mamá.
Hay cosas que hemos descubierto, poderes que no podemos controlar y queremos ayudarte. ¿Poderes? ¿Qué poderes? La incredulidad me invadía, pero al mismo tiempo, había un destello de curiosidad. ¿Acaso por fin, te atreverían a compartir el oscuro secreto que había arruinado nuestra convivencia? No podemos hablar aquí, dijo mi hija, con una seriedad que me heló. Nos están observando. Observando. Sus palabras resonaron en mi mente como un martillo en un yunque. Un frío súbito recorrió mi cuerpo. ¿Quiénes? ¿A quién te refieres? Los que marcaron el símbolo, los que nos eligieron, respondió él, sus labios temblando, una repentina explosión de luz me atravesó, y el símbolo en el suelo comenzó a vibrar con fuerza. Podía sentir una energía adictiva que desde hacía meses me había estado llamando a mí también, un hilo invisible atado a mis entrañas, y se siente tan familiar. No podía entenderlo, pero sabía que estaba a punto de cruzar una línea, una frontera divisoria que podría llevarnos a un abismo del que no podría regresar. Cuando cerré los ojos, imágenes perturbadoras comenzaron a invadir mi mente. Voces susurrantes que hablaban de sacrificios, de pactos ocultos y la promesa de poder. El nudo en mi garganta se convirtió en un gemido sordo. ¿Realmente estaba lista para comprender lo que mis hijos habían hecho? Justo cuando el miedo se apoderaba de mí, la puerta de la sala se cerró de golpe atrapándonos. El aire se volvió pesado y una risa distorsionada resonó en las paredes. Mis hijos se miraron entre sí, y supieron que algo, o alguien, se acercaba a la oscuridad que había acechado nuestra familia. No solo era sobre mis hijos. No era solo su lucha. Era nuestra lucha. La verdadera pregunta era, ¿podríamos enfrentarlo juntos antes de que fuera demasiado tarde? El sonido de pasos resonó en el pasillo, acercándose. Algo se acercaba, y había una promesa de terror acechando justo detrás de la puerta, esperando a que la abriera. ¿Sería la verdad nuestra salvación o nuestra condena? El aire en la habitación se volvió denso, como si la realidad misma se estuviera plegando. Mis hijos en ese círculo aterrador, ahora parecían lo opuesto a la imagen que tenía de ellos, inocentes, vulnerables. Sus rostros estaban marcados por una mezcla de temor y determinación. Intenté acercarme, pero un escalofrío recorrió mi cuerpo. Sentí que había algo entre nosotros, una distancia abismal que nunca imaginé posible. ¿De qué se trata todo esto?, insistí, mi voz más suave, casi suplicante. La risa malevolente resonó de nuevo, más cerca esta vez, y mis hijos fruncieron el ceño. La respuesta estaba en ellos, pero parecía más allá de nuestro mundo, más allá del tiempo. Hay una línea que no deberíamos haber cruzado, murmuró mi hija mayor. Pero lo hicimos. Llamamos a lo que no debíamos. Y ahora sus palabras se cortaron, y la luz del símbolo proyectó sombras deformadas en las paredes, creando figuras que parecían estremecerse. Un ruido estrepitoso acompañó cada latido de mi corazón. La oscuridad en el pasillo crecía, como si algo estuviera tomando forma. Yo no estaba lista para enfrentar esa realidad. Volvía a sentir el nudo en mi garganta, recordando noches solitarias, las risas vacías y los secretos escondidos bajo la alfombra. «Mamá», gritó mi hijo y su voz retumbó en los confines de mi mente. «No podemos dejar que nos atrape. Debemos salir de aquí». En ese instante comprendí que se habían metido en algo mucho más grande de lo que podían manejar. Todo había comenzado con un simple juego que terminó en algo más profundo, una conexión que les había dado poder, sí, pero a un alto costo. ¿Tan ciegos estaban? Un eco resonante llenó el aire, una voz que parecía conocer todos nuestros miedos. ¿No se dan cuenta de las consecuencias? Todo poder tiene un precio y ahora, su alma pertenece a los que invocaron. El miedo se apoderó de mí al ver cómo los rostros de mis hijos se desvanecían, y una sombra oscura apareció en la esquina de la habitación. Mi angustia se transformó en una mezcla del terror y la rabia. Había cruzado la línea como todos ellos, aunque quizás sin saberlo. ¿Qué quieres de nosotros?, pregunté sintiendo como cada palabra me desgarraba. Mis hijos intercambiaron miradas y en sus ojos vi humo, vi dolor. Pero también vi algo más, la fuerza que habían encontrado en medio de este caos. A pesar del terror, había una chispa de esperanza. Solo quiero lo que es mío, la voz del ser resonó como un susurro congelado. Debo cobrar mi deuda y tú, madre, debes decidir, ¿protegerás a tus hijos, o los dejarás ser devorados por lo que han traído?
Mis manos temblaban y mi rostro se empapaba con un sudor frío. La verdad se cernía sobre nosotros y la culpa latente de no haber estado allí. Pero enfrentar esa oscuridad podría significar perder todo en lo que creía. Los protegeré, grité, el eco aún retumbando en las paredes saturadas de sombras. Mis hijos se acercaron un poco más en un intento desesperado de aferrarse a mí. El símbolo en el suelo brilló intensamente mientras empezábamos a ser envueltos por una energía que no podía ignorar. La habitación temblaba, y el ser oscuro se acercaba más. Entonces prepárate para un viaje que cambiará todo y, de repente, la luz estalló alrededor de nosotros, como si la habitación estuviera a punto de romperse por la presión de múltiples mundos. El aire vibraba y supe que nuestra decisión estaba a punto de transformar la realidad. Mientras todo se iluminaba, me sentí caer, como si el suelo se moviese por debajo de mí, y en ese momento comprendí que la batalla por nuestras almas apenas comenzaba. ¿Qué secretos se revelarían en este nuevo mundo que ahora llamaban hogar? La esfera de luz se expandía, y me llevó hacia un destino incierto. El brillo intenso se desvaneció tan rápido como había llegado, y cuando recuperé la visión, me encontré en un lugar completamente diferente. A mi alrededor, la luz baqueteaba como un fuego fatuo, flotando en el aire como pequeños espíritus juguetones. Las paredes eran de un negro azabache y el suelo parecía vibrar, pulsar bajo mis pies. Mis hijos estaban a mi lado, sus ojos reflejaban miedo y curiosidad. Sin embargo, la sensación de distancia que había sentido antes era ahora aún más intensa. No éramos simplemente una familia, éramos extraños en un mundo sin reglas. ¿Dónde estamos?, pregunté, mi voz un eco perdido en la vastedad del lugar. No había respuestas, solo susurros de sombras que parecían moverse a nuestro alrededor. De repente el mismo ser oscuro que había escuchado antes apareció ante nosotros. Esta vez, su forma era más tangible, como una figura humanoide pero distorsionada, con ojos que ardían como brasas. Su sonrisa amplia y retorcida era una mezcla de malicia y placer. El viaje ha comenzado, dijo con un tono que reverberaba en el aire. Este es el lugar donde lo que se llama hogar se convierte en un recuerdo lejano, un lugar donde las decisiones tienen consecuencias. No queremos estar aquí, gritó mi hijo, su voz temblando. Se notaba en su rostro que luchaba por contener las lágrimas. El ser lo miró con desdén. ¿No es eso lo que buscabas? ¿No anhelabas conocer lo desconocido? Ahora, enfréntate a la realidad de tu deseo. Mis hijos se miraron, sus ojos llenos de desesperación, y comprendí que el juego que habían iniciado no solo había invocado algo aterrador, sino también transformado su esencia. Esto no es un juego, enfatizó mi hija, su voz temblando por la ira y el miedo. No comprenden lo que han hecho. Debemos regresar. ¿Regresar? La risa del ser resonó como ecos de un pasado inalcanzable. Los caminos hacia el hogar están sellados. Y para desatar la verdadera fuerza que esconden, deben primero caminar a través de las sombras. Sentí que mi corazón se encogía. Era cierto. Estábamos atrapados aquí, condenados a vagar por un espacio infernal por los caprichos de mis propios hijos. La culpabilidad me invadió como veneno. ¿Qué quieres decir con caminar a través de las sombras?, exigí saber, intentando mantener mi voz firme. Descubrir el verdadero poder requiere sacrificio. Y ustedes son la ofrenda perfecta, respondió, su figura oscila como humo. La presión aumentaba en el aire, y un sentimiento de traición se sembró en mi pecho. No permitiré que nos hagan daño, grité haciendo un esfuerzo por unirme a mis hijos, aferrando sus manos en un intento de protegerlos. Pero la sombra se rió, un sonido siniestro que sacudió el suelo. Entonces preparen sus corazones, dijo, y un estruendo de cadenas resonó por la oscuridad. Porque las sombras no se dejarán vencer tan fácilmente. Y ustedes pronto aprenderán que cada enfrentamiento con la oscuridad exige más de lo que están dispuestos a dar. La realidad comenzó a desenfocarse nuevamente, como si un giro del tiempo se acercara y nos arrastrara hacia un nuevo destino. En medio de la confusión, sentí una chispa de determinación. Habíamos cruzado una línea, sí, pero no todo estaba perdido. Debía encontrar la forma de rescatar no solo a mis hijos, sino también a nosotros mismos. Las sombras danzaban en torno nuestro y supe, con cada fibra de mi ser, que la clave para salir de ese mundo estaba más cerca de lo que pensaba. Pero para ello, debíamos enfrentar nuestros miedos más oscuros.
¿Sería capaz de descubrir la verdad oculta tras el poder que habían invocado mis hijos? ¿Y si ese poder era la única manera de liberarnos de esta pesadilla viviente? La bruma se desvaneció poco a poco y ante nosotros se abría un camino, una senda sombría que parecía susurrar secretos olvidados. El recorrido apenas comenzaba, y sabía que cada paso que diéramos sería crucial. Mientras nos adentrábamos en la penumbra, un temor creciente se apoderó de mí. ¿Qué criaturas nos esperaban en este nuevo lugar y lo más importante que tendríamos que sacrificar para salir de allí? El aire estaba denso como si cada respiración requiriera un esfuerzo sobrehumano. Las sombras se retorcían a nuestro alrededor, y cada paso resonaba como campanas al fondo de un abismo. Pero no podíamos detenernos, mis hijos me miraban con una mezcla de miedo y esperanza, esperando que encontrara la salida de esta pesadilla. Mientras avanzábamos, el sendero se dividió en dos. A la izquierda, el camino estaba cubierto de neblina negra. A la derecha, una luz parpadeante parecía prometer algo. ¿Qué hacemos?, preguntó mi hija, su voz temblando con la angustia que compartíamos. Debemos elegir, respondí, mi corazón latiendo al ritmo de mis pensamientos. La luz puede ser una trampa, pero la oscuridad quizás es donde encontramos lo que realmente necesitamos. Lo que necesitamos es salir de aquí, insistió mi hijo, su voz llena de pánico. No podemos arriesgarnos más. La tensión creció entre nosotros. No solo estábamos atrapados en un lugar sin nombre, sino que además nuestros deseos y nuestras decisiones parecían haber desatado un horror inimaginable. Miré al ser oscuro que ahora flotaba entre nosotros, su risa resonando en la sombra. La elección está en ustedes, dijo. Avancen hacia la luz o quédense a explorar lo desconocido. Cada camino tiene su precio. La incertidumbre era aterradora. Era como estar al borde de un precipicio con el abismo esperando devorarnos. Los recuerdos de lo que solía ser nuestra vida se desvanecían, y yo sabía que tenía que elegir sabiamente. Los ojos de mis hijos estaban llenos de temor, y no podía fallarles de nuevo. Caminaré hacia la oscuridad, decidí finalmente, impulsado por un instinto que me decía que allí podría encontrar respuestas. La expresión de mis hijos cambió, y su temor fue sustituido por una desesperación silenciosa. No, papá, gritó mi hija. Debemos seguir la luz. Es nuestro único camino de regreso. Pero su voz se perdió en la risa burlona del ser, que parecía disfrutar nuestro conflicto. Recuerden, dijo, las sombras guardan secretos que pueden costar más que su vida. Pero no teman, porque es en la oscuridad donde descubrirán lo que realmente son. Con el corazón en la boca, di un paso hacia el lado sombrío, y la sensación de ser absorbido por la oscuridad fue inmediata. Miré hacia atrás y vi a mis hijos dudar, pero luego se unieron a mí, el vínculo familiar más fuerte que el miedo. La oscuridad nos envolvió y las luces a nuestro alrededor comenzaron a desvanecerse, como si nos estuvieran dejando atrás. Los susurros aumentaban, convirtiéndose en gritos frenéticos, como ecos de quienes habían hecho esta elección antes que nosotros. No te dejes engañar, el sacrificio es inevitable, repetía una voz, resonando en mi mente. La ansiedad me abrazó. ¿Qué significaba eso? De repente sentí un tirón. Las sombras comenzaron a intentar separarnos. Una de las manos de mi hijo se deslizó de la mía, y en un instante de terror, lo vi ser arrastrado hacia un rincón oscuro. No, grité estirando la mano hacia él, pero ya era demasiado tarde. Las sombras lo tragaron y su grito se apagó en un súbito silencio, dejando un vacío angustiante a nuestro alrededor. «Regresa. Por favor», gritó mi hija, pero la sombra lo había absorbido por completo. El ser oscuro observaba, su risa resonando como un canto macabro. «Vean las consecuencias de su elección», dijo, y comprendí que la oscuridad tenía un precio, y ahora lo estábamos pagando. La desesperación me recorrió. ¿Podría rescatarlo? ¿Había algo que pudiera hacer para deshacer este horror? La culpa estuvo a punto de aplastarme, cuando la voz del ser se convirtió en un susurro. Recuerda, cada sombra trae una verdad. Sintiendo la urgencia de actuar, me volví hacia mi hija, quien temblaba de horror. Necesitaba centrarme. Vamos a encontrarlo, le dije con determinación. Debemos enfrentar lo que se nos presente aquí. No podemos dejarlo atrás. Pero con cada paso que daba, la oscuridad se hacía más profunda, y el eco de mi hijo perdido resonaba en la distancia. ¿Qué más?
Estaríamos dispuestos a sacrificar para salir de este lugar, y mientras continuábamos avanzando, un brillo apareció de nuevo en la oscuridad, tentador e irreal. Es una trampa, murmuró mi hija, pero algo dentro de mí me decía que debíamos explorar ese camino. La pregunta giraba en mi mente, ¿podía realmente volver a encontrar a mi hijo? ¿O estábamos condenados a perderlo para siempre en la sinfonía de dolor que había desatado nuestra curiosidad? Con esos pensamientos, el brillo se intensificó, llamando a mis deseos más profundos, y supe que estábamos al borde de una revelación, una que cambiaría nuestra vida para siempre. Pero, ¿sería esta la luz que nos salvaría o simplemente otro camino hacia la perdición? El brillo se volvió casi hipnótico, una danza de luces que parecían jugar entre sí, burlándose de nuestra angustia. Mi hija, aún temblando, me jaló del brazo. Papá, esto no se siente bien. Debemos seguir buscando a mi hermano. Su voz estaba tensa, pero en sus ojos brillaba algo más que miedo, había determinación. No podemos ignorar esto, respondí sintiendo ese llamado, ese impulso de descubrir qué había detrás de aquella luz pulsante. Tal vez si lo tocamos podamos hablar con las sombras y preguntar por tu hermano. A medida que nos acercábamos, el aire a nuestro alrededor empezó a vibrar, como si cada molécula estuviera cargada de electricidad. Era inconfundible, algo o alguien estaba esperando. La luz parecía tener vida propia, pulsando en ritmos que latían como corazones ansiosos. No lo hagas, gritó ella, alcanzando mi mano mientras yo me extendía. Pero en ese instante el suelo tembló bajo nuestros pies y una oleada de frío envelopó nuestras almas. La luz se convirtió en un remolino que bregaba en intensos destellos dorados. Me sentía atraído casi como si una fuerza invisible me atraía hacia el centro, algo en mí cobraba vida, podía sentir la pérdida de mi hijo unirse a todo el dolor y la angustia acumulados en mi pecho. ¿Era esto la forma en que recibiría respuestas? Pero antes de que mi mente pudiera sopesar las consecuencias, mi mano logró tocar la superficie brillante, instantáneamente, una visión nublada me golpeó. Una imagen lo atravesó todo, mi hijo rodeado de sombras susurrantes, su rostro lleno de terror. Ayúdame, papá, clamó su voz, resonando como un eco desesperado en el laberinto de mis pensamientos. El miedo me invadió y retiré la mano en un instante. Papá, ¿qué viste? La paniqueada voz de mi hija rompió la niebla en la que me había sumido la visión. Él está aquí en la oscuridad, murmuré, unas lágrimas escapando de mis ojos. Debemos encontrarlo y sacarlo de allí. Las sombras comenzaron a girar alrededor de nosotros, susurrajos ininteligibles se mezclaban con la risa burlona del ser oscuro. ¿Qué elección harás ahora?, se burló. ¿Te atreverás a aventurarte más lejos en esta oscuridad, dejando a tu hija atrás? Mi corazón se detuvo. La verdad detrás de su tortuosa pregunta me había golpeado, si seguía adentrándome, podría perder a mi otra hija también. Seré más fuerte, respondí, intentando enmascarar mi incertidumbre con una fachada de valentía. No puedo perder a ninguno de mis hijos. ¿Pero qué precio pagaremos?, preguntó ella, su voz quebrada. Las sombras parecieron reír, desvaneciendo las esperanzas. Al parecer, la oscuridad se alimentaba de la desesperación. En ese instante, las luces comenzaron a parpadear con más fuerza, superponiéndose a mis pensamientos. ¿Es una señal?, me pregunté sintiendo que algo había cambiado. La voz del ser resonó nuevamente provocando un escalofrío en cada parte de mi cuerpo. Recuerden, este lugar te da la oportunidad de escoger, pero el precio puede ser lo que más aman. El dilema crecía. Había una opción, pero ¿cuál debería ser? Luchar en este abismo oscuro o seguir la luz que prometía respuestas, aunque se ocultaran los riesgos de su envolvente abrazo. Mientras un sudor frío caía por mi frente, me giré hacia mi hija, incapaz de ocultar mi desesperación. Lo siento, no sé si podremos salvar a tu hermano. No puedo perderte a ti también, gritó ella, y la desesperación en su voz rompió algo dentro de mí. Era como un grito contra la corriente. ¿Podríamos tropezar en el oscuro sendero hacia Adán? La brillantez palpitante a nuestros pies seguía pulsando, una última oportunidad de hacer la elección correcta antes que las sombras se lo llevaran todo, y en ese instante, una sombra emergió más allá del resplandor, tomando forma. Era él. Papá. Ayúdame. La voz de mi hijo llegó como un lamento desgarrador. La revelación me paralizó y en la última fracción de segundo comprendí, la oscuridad había reclamado un alma, y ahora no se detendría, la lucha por decidir sí.
Avanzábamos hacia la luz o corríamos hacia el peligro ya estaba decidida. Sin embargo, ¿sería posible salvarlo o simplemente estaríamos condenados a pagarlo todo? La pregunta giraba en mi mente mientras la figura vacilante desaparecía en medio de las sombras, dejando una estela de angustia. El tiempo se desvaneció, pero la verdad estaba en el aire. Que aún estaba dispuesto a perder, y justo cuando la luz comenzó a girar hacia la oscuridad, supe que de alguna manera, la respuesta a todo esto algún día llegaría. El aire se había vuelto espeso, casi impenetrable. Las sombras giraban a nuestro alrededor, y yo me sentía atrapado en un laberinto de terror. La voz de mi hijo, como un eco perdido en la tormenta, seguía resonando en mis oídos: «Ayúdame». Me volví hacia la luz, absorbido por su brillo hipnótico, pero la figura de Adán parecía desvanecerse cada vez más, como un susurro en la brisa. «Papá, no podemos quedarnos aquí», gritó mi hija, su rostro pálido reflejaba el miedo que sentía. La urgencia en su voz despertó un instinto prototipo en mí. Debía protegerla, pero la idea de dejar a mi hijo solo en esa oscuridad era aterradora. El dilema se convirtió en una trampa que me acercaba más a la luz. «Adán necesita nuestra ayuda, no puedo fallarle», murmuré para mí mismo, sintiendo un nudo en el estómago. La angustia se fusionó con la determinación. «Padre, no. Mira». Mi hija señalaba hacia las sombras donde vislumbré figuras danzantes, sombras que se retorcían y se reían, burlándose de nuestra desesperación. Entonces entendí lo que estaba en juego. «¿Qué quieren de nosotros?», pregunté, aunque sabía que las sombras no proporcionarían respuestas. Era como si alimentaran nuestras dudas, nuestros miedos. La risa cínica de la oscuridad me hizo estremecer. «Deseamos lo que más amas, lo que te hace débil». La voz resonaba, una melodía escalofriante que parecía envolvernos. Me tapé los oídos, intentando bloquear aquel murmullo infernal que se colaba en mi mente. «Solo dínoslo y tu hijo tendrá la salvación». Pero hay un precio. La conexión entre el mundo real y esta pesadilla parecía romperse, y cada momento estaba cargado de cortisol. «No estoy dispuesto a pagar ningún precio», grité, las palabras me salían con fuerza. Mi hija me miró, sus ojos llenos de incredulidad. «Pero papá, ¿qué vamos a hacer?». La imagen de Adán confundido y perdido aparecía en mi mente con mayor intensidad. Era un juego macabro y la oscuridad parecía disfrutarlo. No podía permitir que mis sentimientos me llevaran a la ruina. «Debemos salir de aquí, tenemos que encontrar otro camino, otra forma de abrir la puerta hacia él», respondí, buscando fuerzas en la debilidad, y entonces, como si la propia luz me hubiera escuchado, una nueva visión brotó de su resplandor, un sendero que se abría en la frondosidad de la oscuridad. Era una invitación, un camino que prometía llevarnos hacia Adán, aunque las sombras se retorcían en su alrededor como serpientes hambrientas. «Sígueme», le grité a mi hija apretando su mano con firmeza, la determinación reavivada por la tarea a la que me enfrentaba. Mientras corríamos hacia la luz, atrás, un grito desgarrador rompió la noche. «¿De verdad crees que podrás escapar?», la voz burlona de las sombras retumbó a nuestras espaldas. «Siempre hay un precio que pagar». El sendero brillaba y se hundía en la oscuridad, un camino abandonado y oscuro, pero en el fondo, sentía que un pequeño hilo de esperanza se encarnaba en nuestras almas. ¿Podríamos rescatar a Adán? ¿Qué sacrificios tendríamos que hacer? Mientras cruzábamos el umbral de la luz, una risa más profunda, más aterradora resonó en el aire, haciendo que el temblor de mis extremidades se intensificara. La oscuridad estaba viva y no nos dejaría escapar tan fácilmente. Cuando llegamos al centro de la luz, un profundo silencio se apoderó de nosotros, y entonces, la visión de Adán apareció nuevamente, esta vez más cercana. «Papá». «Mamá», gritó, pero no estaba solo. A su lado, una figura ominosa lo abrazaba. ¿Era la otra sombra que había susurrado? «¿Qué es eso?», mi hija respiró, la confusión y el terror asomándose en su voz. «No lo sé», respondí, sintiendo que comenzaba a perder el control. ¿Estás dispuesto a la verdad? ¿Estás preparado para lo que podrás descubrir? La sombra se quitó la capa, revelando una sonrisa terrorífica, y antes de que pudiera reaccionar, los recuerdos de lo que habíamos perdido aparecieron, y en ese instante comprendí que la lucha recién comenzaba. El precio que tendría que pagar podría ser más alto de lo que jamás imaginé. El silencio se rompió al instante con un eco de risas y lamentos entrelazados.
Las decisiones que haríamos definirían el rumbo de todo lo que había importado. Y entonces la pregunta se quedó colgando en el aire: ¿cuánto tiempo nos quedaba antes de que todo se desmoronara? Mientras mirábamos esa imponente figura, me di cuenta de algo que haría retumbar el suelo: la verdad podía devastarnos o unirnos. Pero primero, deberíamos enfrentarlo. La figura frente a nosotros estaba recubierta de sombras, pero sus ojos brillaban con una intensidad que traspasaba la oscuridad. Era un rostro que conocía, uno que me había seguido en mis pesadillas. He estado esperando esto, murmuró, su voz resonando con un eco que no parecía humano. Tienes tanto poder, pero no entiendes qué significa realmente. ¿Qué has hecho con mi hijo?, grité, la rabia mezclada con un miedo que se había vuelto un torrente en mi pecho. La importancia de su vida me daba fuerza, una fuerza que sentí por primera vez en mucho tiempo. Solo lo he guiado hacia un destino mayor, respondió la figura, acercándose un paso, cada movimiento un suave susurro en la penumbra. Él es el elegido y tú, su padre, eres el costo. Necesito tu dolor, tu sacrificio. Nunca lo haré, respondí sintiendo que la determinación pululaba a mi alrededor como un escudo. Pero la figura sonrió aún más, como si mis palabras alimentaran su insaciable hambre. Adán, a sus pies, me miraba con ojos de terror y confusión. Papá. Ayúdame. Su voz se alzaba sobre el murmullo de las sombras, una súplica que quebraba mi corazón. Pero, ¿qué podía hacer? La figura se inclinó hacia Adán, acercando su rostro al del niño. Tu padre debe decidir, ¿te ama lo suficiente como para sacrificarse por ti? ¿O está dispuesto a dejar que las sombras se lo lleven? Entonces un susurro rasguñó mi mente evocando recuerdos de días felices con mis hijos. Risas en el parque, caricias en su frente antes de dormir, cuentos contados a medias. Todo lo que había luchado por proteger, todo lo que me hacía humano. Pero cada recuerdo también traía consigo una carga de culpa, decisiones que me llevaban a este terrible encuentro. «Detente. Basta ya», grité desesperado. La figura se quedó justo frente a mí, su aliento helado como la niebla de una noche oscura. Me sentí atrapado entre mi amor paternal y la oscuridad que prometía cuidar de mis hijos a cambio de mi propia ruina. Solo hay una manera de romper este ciclo. La figura se inclinó aún más hacia mí, el horror de su voz envolviendo todo a nuestro alrededor. Mientras su voz se desvanecía en susurros, toda la fuerza de mi ser parecía aspirarse hacia la luz que titilaba detrás de las sombras. Mis manos temblaban. ¿Qué sería lo siguiente? ¿Qué decisión tomar? La sombra junto a Adán comenzó a desvanecerse, como humo en el aire. El tiempo se deslizaba entre mis dedos y el eco de la verdad. Papá. Haz algo, la voz de mi hija resonó, y el sufrimiento por el que estaba consumido se convirtió en un grito sordo lleno de angustia. La luz parecía llamarnos, pero la oscuridad también aumentaba su presión, apretándonos como un abrazo mortal. Mientras sigas dudando, ellos permanecerán aquí exigiendo cada parte de ti, dijo la figura que parecía querer atraparme en sus redes. La verdad no puede ser evadida. ¿Cuál será tu elección? Un hilo de esperanza iluminó en mi interior, pero rápidamente se extinguía con cada palabra que volaba en el aire. La lucha no era solo por Adán. Era por todos nosotros, por el hogar que una vez fue luminoso y ahora se desvanecía en sombras. ¿De verdad crees que puedes salvarlo? La figura sonrió, su risa era un eco escalofriante. Cuando la luz finalmente brille, seguramente solo revelará aún más tinieblas. Mientras la oscuridad se hacía más densa, el tiempo se desvanecía. No tenía elección, debía enfrentar mis propios demonios. Cierra los ojos y avanza. Pero ¿qué mundo nos esperaba al otro lado de esta batalla? Una ola de terror ahogaba mis pensamientos mientras el mazazo de la verdad se acercaba, un momento clave que cambiaría todo. Podría enfrentar mis miedos y salvar a mis hijos, o todo se desmoronaría en este juego siniestro que estaba a punto de concluir. Y con última aliento escuché un nuevo eco, como si algo estuviera despertando en el fondo. ¿Era una advertencia o un nuevo comienzo? El aire estaba cargado de un silencio perturbador, como si el universo entero contuviera el aliento ante lo que estaba por suceder. En ese instante la figura se desvaneció, pero su risa resonaba como un eco distante en mi mente. Miré a Adán, y su rostro era el reflejo del terror y la confusión. «Papá, no me dejes», gritó extendiendo sus pequeñas manos hacia mí.
Mi corazón se partió al ver la desesperación en sus ojos. Pero, ¿qué podía ofrecerle? La oscuridad se deslizaba, tomándose cada rincón de la habitación y amenazando con consumirnos a ambos. Estoy aquí, hijo, estoy aquí, respondí, aunque la incertidumbre en mi voz no podía ocultar el pánico que crecía en mi pecho. Intenté avanzar, pero algo me mantenía en su lugar, como si el suelo estuviese hecho de barro, atrapándome en esta pesadilla sin fin. Adán temblaba, su vulnerabilidad evidencia sobre sus pequeños hombros. Dime qué hacer, por favor. Su súplica desgarró lo poco que quedaba de mi fortaleza. Justo entonces, una luz suave apareció, una chispa que emergía de entre las sombras. Me hizo recordar el hogar que había construido con tanto amor, cada rincón lleno de risas y cálidos recuerdos. Mi esposa, mis hijos. La luz era lo que una vez había sido mi vida, un faro que me llamaba a regresar. Pero la figura del espectro estaba lejos de irse, su risa aún vibraba en el aire como una advertencia. Tu hogar ha sido invadido, y no puedes volverlo a habitar como antes, murmuró la voz en mi mente. No puedo dejar que esto siga. Lucharé por ellos, por mi familia, respondí, sintiéndome en el borde de una resolución que parecía peligrosa. Pero, ¿qué significaría eso? El sacrificio que pedía la sombra resonaba en mí. Tal vez debía enfrentar la verdad que había evadido por tanto tiempo. Antes de que pudiera reflexionar más, sentí como un frío agudizado se adueñaba de mi ser. Las sombras danzaban a mi alrededor, y las figuras de mis hijos comenzaron a distorsionarse, sus formas temblorosas llenas de desesperación. Papá, gritaron en un coro escalofriante. La angustia y la oscuridad se mezclaban, pulsando como un eco de su sufrimiento. Noel. No puedo, grité luchando contra la corriente de oscuridad que intentaba arrastrarme al abismo. Pero en lo más profundo de mí, sabía que debía enfrentar mis demonios. Las decisiones del pasado, los errores que me llevaron a este momento. Cerrando los ojos recordé sus risas, sus caras llenas de vida y sus sueños. Una explosión de esperanza surgió entre las sombras, llenando el vacío que anidaba en mi pecho. Debo elegir la luz, murmuré sintiendo que la decisión se aferraba a mis venas. En ese instante, una revelación golpeó mi mente. Las verdaderas sombras eran aquellas que había escondido en mi interior. La lucha no solo era por salvar a mis hijos, se trataba del hombre en que me había convertido. La oscura figura ante mí no era solo un enemigo, sino también un recordatorio de las partes de mí que había abandonado. ¿Estás listo para renunciar a tu dolor? La voz helada resonó, pero esta vez no me asustó. Era el momento de reivindicarme, aunque el miedo seguía abrazándome. Con un grito liberador, abrí los ojos. La luz que había visto antes se hacía más fuerte y la oscuridad comenzó a retroceder. Estoy listo, exclamé, la determinación llenando mi pecho, pero antes de que pudiera comprender el poder de mi decisión, la figura oscura sonrió con una expresión que helaría la sangre de cualquiera. No has visto nada aún, el juego apenas comienza. La tierra tembló y el entorno se fundió en un caos de sombras y luces, mientras un nuevo reto se alzaba frente a mí. En mi pecho, la esperanza luchaba por prevalecer, pero el futuro era incierto. ¿Qué pasaría ahora? ¿Era realmente posible escapar del destino que ellos habían trazado? ¿O estaba yo solo al borde de un abismo aún más profundo? La oscuridad comenzó a desvanecerse, como una niebla que se despliega ante el brillo del sol. Mis hijos de pie a mi lado parecían una mezcla de temor y expectativa. La voz del ser oscuro resonó, pero esta vez su tono era diferente, menos burlón, más serio. ¿Te has preparado para lo que se avecina? Sin esperar su respuesta, una oleada de luz se desató. Era como si un nuevo mundo se estuviera gestando ante nuestros ojos. El aire cambió. Ya no olía a miedo, ahora había un matiz de esperanza. Debemos enfrentarlo juntos, susurré, mirando a mis hijos. Sus rostros, marcados por la angustia y la confusión, comenzaron a mostrar un destello de determinación. El poder que habíamos invocado en nuestro propio miedo ahora se convertía en nuestro aliado. Lo que hemos atravesado nos ha afectado. Pero también nos ha unido, dijo mi hija, temblando. Nosotros tenemos la fuerza para vencer esto. Un escalofrío recorrió la habitación. Los ecos de las sombras seguían susurrando, pero ahora sonaban más débiles, más distantes. Era nuestro momento de decidir si continuar atados por el miedo o definir un nuevo camino hacia la luz.
Adán, a un lado, cimbraba su voz sobre las sombras. Papá. No estoy perdido. Estoy aquí con ustedes. Su fuerza era palpable. Era un recordatorio de que aunque la oscuridad había intentado separarnos, nuestra conexión nunca se había roto. Con las manos unidas, formamos un círculo alrededor del símbolo. Miré a mis hijos y supe que cada uno había sacrificado algo valioso. Podía sentir el fuego cálido de su esperanza atravesar el silencio. Juntos podemos romper el ciclo, afirmé con la voz resonante de valor. De repente el símbolo en el suelo empezó a brillar intensamente. Era un llamador. Los susurros que antes nos temían ahora se convertían en gritos de rabia. La figura oscura estaba volviendo a manifestarse, más allá de lo que habíamos enfrentado. Estaba hambrienta por sensaciones, deseando devorar el nuevo aliento que comenzábamos a exhalar. Atrás, grité y en ese instante una chispa encajó en cada uno de nosotros y creció como un grito liberador. La luz se amplificó y el poder que había latiendo en nosotros se desató como una tormenta. Todas las sombras retrocedieron, como si temieran a la unión que habíamos creado. El ser oscuro dejó escapar un aullido agudo, confundido. No pueden hacer esto. No nos tienes ya, respondí con todas mis fuerzas. Lo que una vez había sido un símbolo de desesperación se transformó en un faro de unidad. Una fuerza de amor y conexión. Las sombras comenzaron a desmoronarse, y el terror que una vez nos ató se hizo polvo, llevándose con él todos nuestros medianos pesares. La experiencia culminante se desvaneció, y el viento susurrante dejó un eco profundo. Con coraje cruzamos por un portal deslumbrante que se abría ante nosotros. Vi a mis hijos sonreír, un rayo de luz llenando su pecho y la calidez de un futuro no definido. Eso fue lo último que sentí, la sonrisa de Adán liberándose de las garras de la sombra, su figura brillando mientras nos reuníamos como la familia que jamás debimos olvidar. La oscuridad no pudo con nosotros. Hasta los peores momentos pueden superarse y crear unidad, regresamos a nuestro hogar, pero no simplemente como antes. Cuando cruzamos el umbral, la casa estaba transformada, iluminada con renovados colores. Las risas resonaban con eco, llenando cada rincón que una vez fue frío y sombrío. Estamos juntos y eso es lo que importa, musitó mi hija, sintiendo el calor del hogar envolviéndonos nuevamente. Con cada día que pasaba, la oscuridad que había envuelto a nuestra familia se desvanecía. Habíamos caminado a través de ella, encontramos nuestras sombras, nuestras veredas perdidas. Y en cada paso, recordamos que el verdadero poder siempre había estado en nosotros, el amor, la esperanza y la unión. Aquí juntos construimos un nuevo hogar. Aprendimos que sobrevivir a lo oscuro nos hizo más fuertes, nos hizo más cercanos. En la conexión encontramos la verdadera luz, y lo que una vez fue una lucha se convirtió en nuestra salvación. Así el eco de nuestra historia no se extinguió, sino que se convirtió en un testimonio de lo que se puede lograr si nos aferramos a lo que realmente nos define, el amor inquebrantable de una familia y la valentía de enfrentar cualquier oscuridad. No esperes ni un segundo más. Necesitas suscribirte ahora al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que te dejarán sin aliento. Dale like ahora para alimentar el algoritmo y hacer que más personas se unan a esta comunidad de valientes. Llena la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final, y comparte instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Sé parte de esta historia hoy. Tu apoyo es fundamental.